Bueno, hoy día, ¿verdad? Nos tocará ver, vamos a ver, ¿verdad? Como lo decía la invitación por Zoom, problemas del mundo contemporáneo. El sistema de información geográfica lo vamos a dejar para la próxima semana. Cabe señalar que problemas del mundo contemporáneo, problemas ecológicos del Ecuador y del mundo, ¿verdad? Eh, es un tema muy amplio y que la mecánica de hoy día voy a escoger 3 equipos para que expongan. Todos los personajes de los equipos que yo voy a escoger tienen que responder preguntas. Los otros compañeros que no pertenecen al grupo, a los equipos que van a exponer, ¿verdad? Pueden hacer preguntas y también pueden alimentar de alguna literatura que no ha sido mencionada, ¿verdad? Pueden también pueden aportar, no solamente van a hacer preguntas, ¿verdad? Que va a ser los que no pertenecen al equipo, sino que también pueden aportar. Y también, por ser un tema muy común y que todos conocemos, también pueden responder preguntas a las personas que no pertenecen a los equipos escogidos, ¿sí? Entonces, ¿verdad? De todos los cursos de ecología, este es el más numeroso. Entonces, vamos a ir un poco ligero, ¿verdad? Y para ver si avanzamos todo. Ya, también cabe señalar que las respuestas no es solamente decir sí, no, o decir, por ejemplo, el problema, el agua, pero la respuesta tiene que ser contestada y argumentada, ¿sí? No es solamente de contestar con una sola palabra, es argumentar por qué esa respuesta es esa. Ya, cabe señalar que ha sido un poco difícil la situación de escoger los equipos, ¿verdad? Porque yo tengo en problemas del mundo contemporáneo, tengo 1, 2, 3, 4 equipos, ¿verdad? Que merecen la pena de que ellos expongan. Expondrían los 4, pero siempre y cuando el equipo segundo que exponga no dilatarse en los mismos problemas que haya dicho el otro equipo, ¿sí? Porque si no, no terminamos. Sino que decir, bueno, no me voy a detener en esto porque ya el compañero o la compañera ya mencionó, pero sin embargo, a pesar de eso, voy solamente a especificar esta cosita que faltó, ¿ya? Allí, entonces yo tengo escogido aquí, ¿verdad? Tengo escogido el equipo 3, el equipo 4, el equipo 5, perdón, el equipo 3 no, el equipo 4, el equipo 5, el equipo 7 y el equipo 8. Pero todo Doctora, de... disculpe, ¿y el equipo 5 ya expuso la vez pasada? Ah, sí, pero, o sea, ya está bien ¿Por que qué me no se le da el digas. paso a otro grupo? Pueden Como empezar para que todos tengan evaluación, No, exposición. es que lo que pasa es que ya ustedes saben cuáles son las evaluaciones correspondientes a esto, pero está bien que la compañera del equipo 5 me haya dicho eso. Entonces yo me iría con el equipo 4, el 7 y el 8. Doctora, disculpe, ¿puede empezar a sustentar cualquier grupo o tiene que ser en orden? No, yo los nombro. Ah, ya, listo, doctora. Sí. Entonces eso tenemos, ¿no? ¿El equipo 8 también expuso el tema anterior? No, doctora. Solamente preguntaba quién empezaba porque quería empezar. Ya. Entonces, no, yo voy a nombrarlos. Empezamos con el equipo 4, luego el 7 y luego el 8. ¿Sí? Chicos, mientras se carga la información, bueno, ustedes me van a decir que yo parezco cansona, ¿verdad? Pero ya por lo que yo pasé, yo pido mucho que se cuiden mucho. Ya ese Omicron ya también está acá en Ecuador. Bueno, dicen que no
la sintomatología no es tan profundo, pero uno con este virus que es nuevo, ¿verdad? No estamos de pronto haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, yo no digo que no se reúnan, ya nosotros si nos vamos a reunir en familia, también tenemos que usar la mascarilla. ¿Por qué? Porque no todos vivimos en la misma casa. Y traten de abrir las ventanas o si van a hacer una cena, háganla en el patio donde haya circulación de aire, sí, por favor. Se los pido así de corazón. A ver, bueno, aquí tenemos el equipo 4 que está integrado por Intriago Alcíbar José, Sosa Vera Jesús, Álvarez de la Rosa Laura y García García Yesenia. Este es el equipo 4, ¿verdad? Laura Sofía, ¿será que puede escoger quién va a dar? ¿O yo nombro? Es una sola persona solamente, ¿sí? Claro, para esta exposición vamos a escoger a nuestra compañera García Yesenia. ¿Ya? Déjame ubicar dónde está. Aquí estamos. ¿Ya? ¿Escuchamos? Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Pues esta vez les voy a hablar sobre los problemas ecológicos a nivel del Ecuador y a nivel del mundo entero. Siguiente diapositiva. Bueno, para empezar, debemos saber que la sociedad actual se enfrenta a una alteración ecológica que se da a escala global y de magnitudes que suelen variar, es decir, muy inciertas. Entonces, la problemática del incremento de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad masiva en algunas zonas, el agotamiento de recursos naturales y energéticos, la contaminación del suelo, del agua, del aire, son evidencias que se pueden constatar científicamente. Entonces, los agentes causales de estas acciones negativas son muchos y dependen en gran medida de las diferentes actividades que hagamos los seres humanos. De igual manera, la biodiversidad, los ecosistemas naturales, las personas, también sufrimos diferentes grados de afecciones y consecuencias negativas desde el punto de vista biológico y de la salud. A continuación, pues plantearemos los principales problemas ecológicos que enfrenta el mundo en general y también el Ecuador, que los hablaremos más adelante. Entonces, el primer punto o problemática a tratar es la adaptación y mitigación del cambio climático. El calentamiento global inducido por las emisiones de CO2, que según la ONU ha aumentado casi un 50% desde 1990, está acelerando el cambio climático y amenaza la supervivencia de millones de personas, animales y también de las plantas, al provocar episodios meteorológicos diferentes, tanto como sequías, incendios e inundaciones que se vuelven cada vez más frecuentes y extremos. Lo podemos evidenciar cuando vemos las noticias y vemos que, por ejemplo, en Australia hay incendios de miles de kilómetros y así sucesivamente en diferentes puntos del país. Entonces, este fenómeno nos obliga a tomar medidas para mitigar estos efectos y adaptarnos a sus consecuencias. En el 2016 se firmó el Acuerdo de París como un intento para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y así poder limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a solamente 2 grados Celsius. Siguiente diapositiva. Otro de los problemas, pues, es la contaminación y su impacto en la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que el 90% de la humanidad respira aire contaminado y en consecuencia se solicita una disminución de la polución para reducir el índice de enfermedades respiratorias, que de por sí ya es muy elevado actualmente, evitando así 7 millones de muertes al año que se dan precisamente por estas enfermedades respiratorias. Entonces, el agua contaminada también causa problemas importantes a la salud, que ya hemos visto en exposiciones del parcial pasado, tales como la transmisión de enfermedades como el cólera, diarreas, la disentería, parasitosis, la hepatitis, fiebre tifoidea, la poliomielitis y otras muchas enfermedades. Entonces, se calcula que unas 842,000 personas mueren al año de diarrea como consecuencia de la insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de mala higiene en las manos, que bueno, ahora ha mejorado un poco después de que ingresamos a la pandemia y era obligatorio que lavarnos las manos después de salir. Sin embargo,
la diarrea es ampliamente prevenible y la muerte de unas 361.000 niños menores de 5 años se podría prevenir cada año si se abordan estos factores de riesgo desde un principio. Entonces, algunas medidas propuestas para frenar la contaminación de los cuerpos de agua son eliminar los vertidos, minimizar el uso de productos químicos y depurar más cantidades de aguas residuales. Y bueno, hay muchas otras medidas que se toman por país. Siguiente diapositiva. Otro de los puntos es la protección de los océanos y el manejo de los residuos. Entonces, los mares, como ya hemos visto, se han convertido en grandes vertederos de plástico del planeta. Una media de 8 millones de toneladas de plástico son vertidas cada año al océano. Y esto equivale a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto. Si no cambiamos estas medidas, se estima que en el 2025 los océanos tendrán 1 tonelada de plástico por cada 3 de pescado. Y para 2050 habrá más plástico que peces. Además, este no es el único problema, sino que existen otros graves problemas medioambientales que están relacionados con el océano, como son el deterioro de los ecosistemas por el calentamiento global, los vertidos contaminantes, las aguas residuales y el derrame de combustible, que también es muy fuerte. Para disminuir esta problemática es necesario que se instauren medidas que reduzcan la sobrepesca, también la contaminación y la acidificación de los océanos, que es causada por el aumento de la temperatura terrestre, que para eso también tenemos que tomar medidas relacionadas a la contaminación, recordando que todo se relaciona. Siguiente punto, siguiente diapositiva, perdón. Bueno, el siguiente punto es el modelo alimentario sostenible y la seguridad alimentaria que llevamos. La producción intensiva de alimentos tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente al empobrecer el suelo y los ecosistemas marinos también. Además, la sobrepoblación de los recursos naturales ha puesto en peligro la seguridad alimentaria y el abastecimiento de agua potable. Por otro lado, mientras que millones de personas en países desarrollados tienen una dieta que tiene un exceso calórico, 1.300 millones de personas viven en situación de pobreza extrema y alrededor de 850 millones de ellos presentan una alimentación que es muy deficiente. La sociedad actual requiere un cambio del modelo productivo sostenible y de nuestros hábitos alimenticios en general, por lo que se debe apostar por una dieta que sea más nutritiva y con alimentos que se encuentren en nuestro medio para así ahorrar energía y también ahorrar las emisiones de CO2. Otro de los puntos es la escasez de agua en el mundo. Entonces, el parcial pasado vimos que la doctora decía que podría suceder una guerra por el agua. Entonces, la falta de este recurso para la supervivencia humana, animal y vegetal afecta más del 40% de la población mundial. Y además, según el Foro Económico de Agua, la agricultura representa más del 70% del agua que es utilizada en los países más áridos del planeta. Cerca de una quinta parte de la población mundial habitan áreas que se enfrentan a una escasez de agua y otro cuarto de la población mundial enfrenta recortes en el suministro de agua debido a que carecen de la infraestructura necesaria para tomar agua de los ríos y de los acuíferos. Un uso responsable de los recursos hídricos mejoraría la producción alimentaria y energética y también ayudaría a proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas hídricos y también nos ayudaría a frenar un poco lo que vendría siendo el cambio climático. Siguiente diapositiva. Y por último, con los problemas a nivel del mundo, a nivel general, tenemos la superpoblación. La superpoblación, pues, la ONU prevé que la población mundial supere los 8.500 millones de personas para el año 2030. El crecimiento de la población humana es uno de los problemas que enfrenta la sociedad actual, ya que implica un incremento tanto de la demanda de alimentos como la de bienes materiales y también la de espacio, y a su vez también acelera el proceso de agotamiento de los recursos naturales, por lo que aumenta la generación de residuos de estos mismos y otros puntos. La tendencia del crecimiento del mundo nos obliga a reducir notablemente la generación de residuos mediante actividades de prevención, de reducción, también reciclando y también respaldando los modelos sostenibles de desarrollo que sean compatibles con procesos naturales de generación de recursos y de los diversos componentes del medio ambiente. Incluso podemos mencionar que
Los objetivos de desarrollo sostenible tienen varios puntos a tratar para frenar la sobrepoblación, entre ellos los problemas de planificación familiar, controlar los flujos migratorios y que la educación sea más accesible en varios puntos del mundo. Siguiente diapositiva. Bueno, pasando ahora a los problemas ecológicos a nivel del Ecuador. El Ecuador es considerado como uno de los países, como ya sabemos, con mayor biodiversidad del planeta. Esta biodiversidad no se limita solamente al número de especies que hay, sino que también incluye los distintos tipos de ambientes naturales o ecosistemas que existen en el país. Y al poseer una gran importancia ecológica, son numerosos los problemas de medio ambiente que presenta y que están asociados principalmente a la pérdida y a la degradación de los espacios naturales por efecto de la deforestación. El desarrollo de la infraestructura no planificada y la contaminación por actividades extractivistas y productivas a nivel industrial. Estos problemas traen como consecuencias un incremento de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la pérdida y fragmentación y también el deterioro del hábitat natural de muchas especies de fauna y de vegetación, así como de su diversidad genética. Siguiente diapositiva. Bueno, como ya mencioné, la deforestación es un punto muy fuerte en el país. Entonces, Ecuador es uno de los países líderes por debajo de Colombia, de Brasil, de Bolivia y de Perú, en tener una de las tasas más altas de deforestación. En la década de los 90, con el desarrollo de las industrias extractivas, la pérdida de bosques aumentó de una manera acelerada. Las actividades mineras y petroleras también afectaban la protección de los bosques y los páramos del Ecuador. Sin embargo, la construcción de carreteras, la construcción de infraestructuras como áreas urbanas y centrales hidroeléctricas, en el uso del suelo también son fuerzas que impulsan al cambio de este punto. El desarrollo de áreas protegidas y programas tales como el Sociobosques se ha convertido en clave para mantener y proteger estos ecosistemas. Dicho programa de Sociobosques que ya mencioné consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometan voluntariamente a la conservación y la protección de sus bosques nativos, de los páramos o de otras vegetaciones nativas. Siguiente diapositiva. Otro de los puntos o problemas ecológicos dentro del país es la extracción, el procesamiento y la quema de combustibles fósiles. El Ecuador posee importantes reservas de gas natural y petróleo que están concentradas en la región amazónica del país. El petróleo extraído en la Amazonía se transporta a las zonas costeras a través de oleoconductos que atraviesan el país de este a oeste. En la producción de petróleo del Ecuador, desde hace más de 40 años, más de 5 millones de barriles de crudo se han derramado en el suelo, en los pantanos y en el río Amazonas. Además, se ha quemado una gran cantidad de gas natural en los campos petroleros y se han producido importantes pérdidas de petróleo en los oleoconductos que transportan el crudo a la refinería. Entonces, el proceso de refinación de petróleo crudo también tiene un impacto muy fuerte en el medio ambiente. Un caso particularmente grave es el de la refinería de las Esmeraldas. Durante más de 40 años, la emisión de contaminantes gaseosos ha provocado que la concentración de material particulado supere el estándar mundial permitido, lo que ha provocado una disminución significativa en la calidad de vida de los residentes de Esmeraldas. Más del 80% de la energía consumida en el Ecuador proviene del petróleo y del gas. Sin embargo, hay muchos proyectos de parte del Estado para tratar de frenar el uso de extracción o de estos combustibles fósiles y cambiarlos por combustibles de energía renovable. Siguiente diapositiva. Otro de los puntos es la industria en el país. El sector industrial en el Ecuador incluye principalmente la producción de alimentos y de bebidas, la producción de automóviles, de derivados del petróleo y de combustibles nucleares, y la producción de productos de caucho y plástico. Entonces, la industria es uno de los sectores que tienen mayor demanda energética, seguida por los sectores residuales y el sector de transporte. Sin embargo, esto se refuerza mutuamente porque la concentración de la industria conduce al crecimiento de los asentamientos urbanos y el aumento del número de vehículos.
Por ejemplo, Quito es una de las principales ciudades industrializadas del Ecuador, y debido a la mala planificación territorial que tiene la ciudad, la zona industrial colinda con la zona residencial, y las emisiones industriales contaminan la atmósfera de las ciudades y además causan problemas de salud a las personas. Las actividades industriales que generan una mayor emisión de sustancias químicas son, por ejemplo, la producción de alimentos, de papel y sus derivados, la refinación de petróleo y la fabricación de productos químicos. Respecto al riesgo de inundación, pues es un punto bastante fuerte en el país, la pérdida de páramos, el arrestamiento de canales, los asentamientos en las proximidades del río y el desarrollo de actividades agropecuarias y zonas de riesgo contribuyen a que aumente a su vez el riesgo de inundación en las zonas costeras de Ecuador. En las cuencas del Amazonas y en algunas cuencas hidrográficas que se encuentran ubicadas en la región andina, el deterioro se debe a que el sistema de drenaje no está adaptado a la situación actual y la frecuencia e intensidad de las lluvias, que ha aumentado en comparación con años anteriores, hace que se dañe el diseño del sistema de evacuación que había en el pasado, no es el mismo. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, que ya tratamos anteriormente, los procesos eruptivos y las penetraciones marinas, tanto por tsunamis o por oleajes o por mareas, también son desencadenantes de los procesos de inundaciones en el Ecuador. Y eso ha sido todo por parte del Grupo 4. Gracias. Muchas gracias, Yesenia, la felicito, sí, buen dominio del tema. Voy a dar, mientras veo el otro equipo, ¿verdad? Cabe señalar que en esta vez cedí porque la compañera me dijo que ya el equipo 5 había expuesto, pero realmente cuando yo escojo los equipos, ¿verdad? Yo los escojo por el material que presentan. Entonces, por favor, no se van a confiar en sistema de información geográfica, o sea, porque yo reviso, sino que como tenía 4 equipos a la mira, ¿no? Que iban a exponer hoy día, entonces como ya me dijo la compañera del equipo 5 que ya habían expuesto, descarté el equipo 5. Pero en caso que nomás hubiera tenido 3, el equipo 5 sí exponía, porque aquí no es, sino es por el material. O sea, esa es el premio de los que han hecho un material un poco más, como dice, que cumplan los objetivos que uno les ha pedido, ¿no? Entonces nos vamos ahorita con el equipo 7. Bueno, el equipo 7 está compuesto por Chile, España, Caterín, Colamarco, Zambrano, Romina, Cornejo, Vélez, Ana y Carrasco, Quijije, Melanie. Si vayan viendo quién escoge o si no, yo no tengo ningún problema en decirse. Sí, tenemos escogido una compañera. Sí, La compañera sí, Colamarco. sí ven que a pesar de todo yo le puse que este trabajo está muy pobre, ¿sí? Está muy pobre, pero sin embargo sí había cosas que rescatar. ¿Ya? Sigamos. A ver, antes que nada voy a pasar la asistencia si están todos los integrantes del equipo 7. Chila, si está. Colamarco. Colamarco. También. Presente. Cornejo. ¿Cornejo no está? Presente. Sí, ¿Dónde aquí está? estoy, presente. Ya. Carrasco. Ahí. Carrasco. El que no está no tiene nota. Entonces la niña Carrasco no ha llegado. Niña Carrasco. Ah, y ella ya tiene en la otra participación, también tiene 0 en la de que vimos en epidemiología, ¿sí? Avisarán. Ustedes ya saben que yo les mandé una guía donde iban a estar evaluadas cada una de las temáticas. Entonces, esta niña tiene 0. Sí. Ahora sí, ¿quién va a exponer?
Bueno, Por favor. buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los problemas ecológicos del Ecuador. Bueno, Ecuador es el país más deforestado en proporción a su tamaño. Esto se puede notar tanto en la explotación petrolera, la cual es la causa más preocupante por la expansión de la minería a gran escala, que se va a proyectar en las distintas zonas biodiversas con gran número de endemismos y en los distintos territorios indígenas. A pesar de que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en América Latina y de poseer una gran importancia ecológica, son numerosos los problemas que se presentan en Ecuador, como por ejemplo la crisis económica por la cual atraviesa el país y su dependencia de lo que son los fósiles. Esta dependencia de los combustibles fósiles va a seguir trayendo enfrentos de las comunidades que buscan la conservación de los distintos territorios. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, deforestación en el Ecuador. Justo por debajo de lo que es Colombia, Brasil, Bolivia y Perú, Ecuador es uno de los países líderes en cuanto a la deforestación. Durante la década de los 90, la pérdida de los bosques ha aumentado sin precedentes, sin actividades mineras y sin actividades petrolíferas. Estas de aquí afectan a la conservación de los bosques y de los distintos páramos del Ecuador. Las áreas protegidas y el desarrollo de los programas resultan ser la clave en el mantenimiento y también la conservación de todos los ecosistemas. También tenemos como otro problema ecológico del Ecuador la sobrepesca. En Ecuador, la pesca de lagos y sales es muy importante. Sin embargo, la presión que se ejerce por un número elevado de bosques, también por la pesca ilegal y por niveles de captura en cuanto a la pesquería, superan la capacidad de renovación de los distintos recursos que tiene el Ecuador. Esto, a la vez, ha dado lugar a la reducción de las distintas poblaciones de especies en cuanto a los peces, como por ejemplo la sardina. Otro problema ecológico del Ecuador es la sobreexplotación de otros recursos naturales. La pobreza y un modelo económico que se basa en la explotación desproporcionada de los recursos naturales, estos de aquí merman los servicios y las distintas zonas ecosistemáticas del Ecuador. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a comprometer cada vez más la disponibilidad temporal y espacial de los distintos recursos. Y también va a peligrar la producción alimentaria del país y asimismo su biodiversidad. Otro problema ecológico es la inundación. En cuanto a la inundación, aquí, como todos sabemos, se da la pérdida de los páramos, el aterramiento de los distintos canales, los asentamientos en las proximidades de los ríos y el desarrollo de actividades agropecuarias que se van a dar en esta zona. Estos de aquí contribuyen a un aumento del riesgo de inundación en las zonas costeras del Ecuador, lo cual conlleva muchos desastres. También en las cuencas de la Amazonía y como son en algunas cuencas hidrográficas que se encuentran ubicadas en la región andina. Esto de aquí trae consigo mismo una llegada de precipitaciones estacionales. Tenemos el fenómeno del Niño, los procesos eruptivos y las penetraciones marinas, que estas de aquí se dan por tsunamis, por oleajes o por mareas fuertes. Estos también son los desencadenantes de los procesos de inundación en el Ecuador. También tenemos la desertificación, otro problema ecológico del Ecuador, que es un fenómeno resultante de las actividades humanas, a partir de lo cual tiene la aparición de condiciones climáticas que se suelen dar mayormente en el desierto. Favorecen así la degradación de las tierras y una mayor recurrencia en las sequías. Estos procesos de desertificación, degradación de tierras y degradación de sequías suponen uno de los diversos problemas ambientales del Ecuador, para así garantizar la soberanía y también la seguridad alimentaria.
Estos a la vez también van a contribuir lo que va a ser el aumento de la pobreza en el país. Y también es un factor que va a instigar a la migración forzosa porque va a aumentar el riesgo de inundación y la erosión de los suelos, con consecuente pérdida de fertilidad de los mismos. También tenemos otro problema ecológico, la de destrucción del paisaje. Ecuador es un país que, como bien es sabido, porque aquí cuenta con gran diversidad de ecosistemas, donde los distintos paisajes agroproductivos son predominantes. Poseen muchos paisajes diversos y estos paisajes cada vez son más amenazados por la actividad humana. Los problemas ya comentados son agravados por los efectos del cambio climático y estos provocan la degradación de los suelos, la desaparición de los lindos paisajes naturales que tiene Ecuador. Tenemos también la pérdida de biodiversidad y de los distintos recursos genéticos con los que contamos. Estos problemas del medio ambiente en el Ecuador, junto con la fragmentación del territorio, la turística, la caza y la introducción de especies invasoras, estos conducen a la pérdida de biodiversidad y a los distintos recursos genéticos. De hecho, en Ecuador, el 78% de las especies de plantas endémicas presentan problemas de conservación, como por ejemplo los animales autóctonos que se encuentran amenazados, como por ejemplo el jaguar y también el colibrí. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta diapositiva de aquí tenemos los problemas ecológicos del mundo. Como primer problema del medio ambiente está el hecho de que los bosques desaparecen por la causa de la deforestación. Y durante los últimos años, los seres humanos hemos sido conscientes de que existe una mayor destrucción de los bosques o una mayor destrucción de la deforestación. En muchos países, esta deforestación es consecuencia de la agricultura no sostenible y también es consecuencia de la explotación de la madera. Otro problema es la sequía y también la escasez del agua, que estos de aquí son dos problemas que afectan al suelo y a los distintos recursos naturales. Bien, ahora, como bien sabemos, el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero el 97.5% del agua del mar no es apta para el consumo humano. Y asimismo, por otra parte, la demanda de agua crece y está previsto que aumente en más o menos un 55% hasta el año 2050. Adicionalmente, también encontramos la problemática de lo que va a ser la calidad del agua, lo que hace que se convierta en uno de los bienes más preciados. De hecho, el agua en mal estado es causa de distintas enfermedades tales que afectan principalmente a lo que va a ser los niños y también a las niñas. Por ejemplo, la diarrea supone el 40% de las muertes infantiles en una emergencia. Prácticamente la mitad de estas muertes se podrían evitar con el simple gesto de lavarse las manos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta diapositiva de aquí tenemos otros problemas ecológicos del mundo. Otra problemática también es el consumo abusivo, puesto que los residuos que están provocados por este consumo abusivo agravan los problemas medioambientales globales. En base a diversos estudios, se ha encontrado que muchos países han aumentado el consumismo de productos, siendo cada vez mayor el número de residuos producidos por el ser humano. En este sentido, el reciclaje es el esencial o el más importante porque contribuye a reducir el efecto en el entorno natural. Bien, los problemas del medio ambiente también dañan tu salud, como la contaminación del aire que respiramos.
la Organización Mundial de la Salud, esta de aquí considera que hay una gran estrecha relación entre lo que va a ser la salud respiratoria y cardiovascular, y también los distintos niveles de polución del aire, por lo que con los niveles bajos de este tipo de contaminación, la salud del ser humano va a mejorar. Siguiente. Bien. En esta diapositiva de aquí tenemos también uno de los problemas del medio ambiente más graves, que es el cambio climático. La naturaleza nos avisa cada año de que algo está cambiando y nosotros tenemos que escucharla. En base a la Unión Europea, la temperatura va a provocar lo que es la deforestación, la destrucción de hábitats naturales, el deshielo de los polos, las temperaturas extremas y los fenómenos meteorológicos como tifones o también los huracanes. Siendo el cambio climático uno de los problemas del medio ambiente más peligrosos, también vamos a contar con la contaminación del mar, la cual va a ocasionar problemas del medio ambiente y problemas de alimentación. La contaminación del mar se debe al uso de sustancias tóxicas que van a estar derivadas de la industria, de pesticidas que se utilizan en la agricultura o al vertido de petróleo. Y finalmente tenemos los problemas del medio ambiente que ponen en riesgo la biodiversidad, como es la extinción de las especies. Todo lo que ocurre en el medio ambiente va a estar relacionado y la extinción de las especies es una de las consecuencias de todas las problemáticas que mencionaba anteriormente. Muchas gracias. Gracias, Romina. Bueno, la última parte no se te escuchó, pero de igual, ya como hemos hablado de la extinción de las especies, pues lógicamente que ya sabemos a qué nos referimos a eso, ¿sí? Muchas gracias, muy bien. Entonces vamos con el equipo 8. Bueno, aquí los integrantes son Abac Gómez, Yemima, Hidalgo Brittany, Molina Mateo y Segovia Jennifer. Abac. ¿No está? Sí, aquí estoy, doctora. Presente. Ya, Hidalgo. Presente, doctora. Hidalgo, ¿dónde está? No te veo. Ah, disculpe. Aquí estoy. Allá. Molina Mateo. Presente, doctora. Ya, Segovia, Gabriela, Jennifer. Ya, a ver quién va a exponer. Yo, doctora. Hidalgo. Brittany. Sí. Ya, déjame ver dónde está. Aquí estamos. Bueno, muy buenas tardes, doctora, compañeros y compañeras. Conforme al grupo 8 y vamos a hablar acerca de los problemas ecológicos del Ecuador y del mundo, y a lo largo de esta exposición también vamos a dar a entender cómo estos problemas repercuten en el ser humano. Vamos, a pesar de que ya se ha hablado del tema, vamos a empezar sobre los problemas ecológicos del Ecuador. Hay que tener en cuenta de que a pesar de que el Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en Latinoamérica o América Latina, posee una gran importancia no solamente en su ecología por la flora y fauna. Sin embargo, tiene numerosos problemas en su medio ambiente. Como lo dijo anteriormente una compañera, este de aquí, a pesar de su tamaño, tiene muchísimos problemas, lo cual
dobla los problemas de su mismo espacio geográfico. La educación ambiental es una de las herramientas importantes para poder saber cómo cuidar el medio ambiente en el Ecuador y poder mitigar su problemática ambiental. Educación ambiental que, a pesar de que se dan en las escuelas y en los colegios para poder promover o motivar a los estudiantes a que estos de aquí den un poquito de sí mismos o un granito de arena para poder evitar estos problemas ecológicos, muchas veces no se ponen en práctica. Estos problemas traen consigo como consecuencia un incremento de lo que es la vulnerabilidad frente a lo que es el cambio climático, la pérdida, incluso el deterioro de lo que son los hábitats naturales de diferentes especies. Entre estas estamos hablando de lo que es la fauna y la flora, así también como lo que es la diversidad genética, de lo cual también habló una compañera anteriormente. Los problemas ambientales están asociados principalmente a lo que es problemáticas generativas de pérdida y contaminación por actividades del hombre. Estas actividades del hombre pues están asociadas a lo que es la producción industrial, lo que son los bienes y servicios destinados a favorecer a la población, generando incremento de demandas en lo que son patrones de consumo que no son para nada sostenibles para lo que es el país. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva con un reloj de arena tenemos representados los principales problemas ecológicos ambientales del Ecuador. No quiere decir que sean los principales porque hay muchísimos problemas, sin embargo se ha hecho una pequeña recopilación no jerárquicamente de cuáles son los más importantes o cuáles son los que afectan más, porque quizás estos son los que más se toman en cuenta, a pesar de que hay muchísimos más que también son importantes y también afectan mucho, pero no son tomados en cuenta casi por la sociedad, lo cual está muy mal. Y sin embargo, ya se ha hablado de algunos de estos. Por ejemplo, la deforestación, la extracción de procesos y quema de combustibles fósiles, la industria, el aprovechamiento no sostenible, que creo que de aquí no hablaron, la agricultura, el riesgo de inundación, la desertificación y la sobrepesca. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quisiera hablar un poco sobre la deforestación, diciendo que, pues bueno, la compañera ya habló bastante sobre esto, sobre que la cobertura boscosa del Ecuador ha cambiado entre los últimos 10 años de 1990 y el año 2000, pero hasta el 2014 más o menos, que fue el último estudio que se hizo, pues este de aquí aumentó en un 12%, o sea, disminuyó la cobertura de lo que son las hectáreas de bosque. Como ven en la diapositiva, se estimó que para el año 1990 había 14.630.847, hasta el día de hoy, pues no se sabe cuántas se habrá perdido porque durante todo el periodo de tiempo que estoy hablando, desde 1990 hasta el 2014, pues se han perdido más de 2 millones de bosques naturales, y si estoy hablando de que desde el 2014 y desde el año 2000 ha disminuido continuamente, pues se puede decir de que quizás se han perdido más de 5 millones, ¿no? Incluso se puede decir de que este de aquí, los ecosistemas más amenazados por la deforestación, son los bosques húmedos de la cordillera de la costa, porque estos de aquí son los que representan la tasa de deforestación anual más alta en el Ecuador. Incluso que esto de aquí pues implica lo que es la degradación, la fragmentación, incluso lo dije anteriormente, también la pérdida de gran diversidad de animales y de plantas, porque estamos hablando de diversas especies. Y esto de aquí pues es una amenaza a la conservación del país. Y por otra parte, lo que es extracción de procesos y quema de combustibles fósiles, de que también se habló, incluso se habló de la refinería de Esmeralda, el cual es un proceso que ha pasado durante 40 años. Un problema del cual también se puede hablar de este es no solamente del derrame, sino que al momento en el que se pasa por, como dijo la compañera, por los acueductos, si no me equivoco, este de aquí también, al momento de su degeneración, también provoca contaminación y pues también desfavorece a lo que es el suelo del país, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. No quiero meterme mucho en el tema porque ya se ha hablado de esto, entonces sería como que volver a repetir lo que ya sé, de lo que ya habló la compañera. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la industria, aunque ya se habló de esto anteriormente. Se puede decir de que después, bueno, antes de la industria está lo que es la extracción y procesación y quema de combustibles fósiles. De hecho, este aquí es como un predecesor, aparte de lo que es también el sector residencial, ¿no? Y luego sigue el de transporte. Esto aquí se debe a todo lo que se puede hacer con la industria, no solamente la producción de alimentos, bebidas, autos, lo que es la producción de derivación de petróleo, sino que uno de los más importantes es el proceso de manufacturero, que es donde más se genera la economía. Entonces, al generar economía, a veces descuidamos un poco lo que es la naturaleza del país, y esto de aquí, este sector industrial afecta muchísimo al Ecuador.
Por ejemplo, también habló la compañera de la mala planificación de Quito, la mala planificación territorial, y esto de aquí causaba que la calidad bajara muchísimo en algunas zonas industriales, zonas residenciales, por lo tanto contaminaba la atmósfera de la ciudad y también contaminaba, por lo tanto contamina los pulmones de la gente y genera enfermedades respiratorias. De esta forma nos damos cuenta de cómo estos problemas ecológicos están afectando al ser humano, empezando con las enfermedades, ¿no? También podría decirse que principalmente las actividades industriales que generan mayor emisión con sustancias químicas son lo que es la producción de papel, la de alimentos, bueno, papel y sus derivados, lo que es la refinación de petróleo, que ya se habló anteriormente, que no solamente, que es causado por la industria, pero genera la extracción y la pérdida de los suelos, y también la fabricación misma de los productos químicos, que por supuesto pues también afectan. Siguiente diapositiva, por favor. No recuerdo si este tema habló alguno de los compañeros, pero vamos a hablar también del aprovechamiento no sustentable. Una de las amenazas a la gran biodiversidad del Ecuador es su aprovechamiento no sustentable. Esto se debe a que los recursos pesqueros que tiene el Ecuador se han ido mermando principalmente debido a la sobrepesca, que eso también vamos a hablar un poquito después, generada por el sobredimensionamiento de la flota pesquera. Esto de aquí se hace una estimación de que más de 20 especies claves, la industria pesquera y la industria artesanal, están bajo alguna categoría de amenaza. Entre estas, 11 amenazadas, 7 en peligro de extinción y 4 vulnerables. E incluso otra forma de aprovechamiento no sustentable es el tráfico de flora y fauna silvestre. Si no me equivoco, creo que también hablaron un poco de esto, pero un ejemplo de aquí en el Ecuador, exactamente puede ser la comercialización de los mercados locales, de lo que son los animales silvestres, la carne de estos, en el Parque Yasuní, ya que este de aquí tiene mucha influencia. Entonces, incluso un estudio ha revelado que en esta comercialización de la carne de estos animales, en los mercados locales se ha hecho un cambio de número de especies ofertadas debido a los cambios que ha habido en las poblaciones naturales. Entonces, muy mal por parte de las personas que realizan esto. Aparte de esto, el aprovechamiento no sustentable de lo que es la fauna y la flora pues, de los bosques, no solamente afecta a las poblaciones naturales y a sus ecosistemas, sino también a la soberanía alimentaria de las poblaciones locales, que creo que eso también hablaron los compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, creo que de la agricultura también hablaron, pero no importa. La agricultura, creo que todo el mundo ha escuchado sobre esta. De hecho, históricamente, toda la vida hemos hablado de lo mismo, ya que es uno de los bastiones económicos del Ecuador y de todo el mundo, desde generaciones antiguas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esta agricultura, con la que empezamos, que es la agricultura ancestral, ha sido sustituida poco a poco, paulatinamente, por lo que es la agroindustria. Esta agroindustria ha provocado muchísimos impactos, no solamente ambientales, sino también sociales. Empezando por el uso de los fertilizantes, los biocidas que contaminan el suelo, las aguas y los alimentos. ¿Por qué? Porque el suelo normal cuando contamina el agua, pues esta va al suelo y se va realizando todo este tipo de procesos, alimentos contaminados que consume la gente, y pues aquí también vienen enfermedades de agentes infecciosos, patologías. Entre los principales usos de fertilizantes, pues, o de las actividades, pues tenemos lo que es la floricultura. Es una de las actividades principales aquí en el Ecuador, y de hecho una también de las más peligrosas porque causa una demanda altísima en grandes cantidades de lo que son los agrotóxicos. Incluso lo que son los organismos genéticamente modificados amenazan acabar con la gran diversidad genética de especies cultivadas ancestralmente en el Ecuador. Todo este tipo de químicos que se le pone a los vegetales, a las frutas, lo único que provocan es que estas aquí incluso pierdan las vitaminas que tienen, solamente porque un fruto sea mucho más grande y produzca más en un mercado. Incluso se tiene que tener en cuenta que con la reforma agraria que hubo en 1964 ocurrió un gran incremento de lo que son las zonas destinadas a la producción agrícola, principalmente en la Amazonía. Esto de aquí fue principalmente para poder prevalecer el desarrollo de la ganadería y el cultivo de la palma aceitera. Y por último, pues también tenemos que tener en cuenta de que, aunque se habló de esto también, de que la agricultura pues ejerce gran importancia en el agua, ya que el 80% de la misma es usada para lo que es la producción agrícola, y sin embargo, este 80% aproximadamente que es utilizada para producción agrícola no regresa a una corriente superficial, no se vuelve agua que puede volver a ser reutilizable o que afecta de forma positiva al suelo. Y además de esto, pues, que la agricultura también tiene una gran demanda alta en lo que son los combustibles fósiles destinados a lo que es la maquinaria.
Esto de aquí para la siembra, cosecha, para el procesamiento, el transporte, incluso el almacenamiento de los productos que van a ser vendidos después. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre el riesgo de inundación también hablaron mis compañeros, así que simplemente podría acotar de que frente a todo este tipo de situación, quizás no se está haciendo técnicamente un proceso grande para poder realizar un cambio, pero por vista propia puedo decir de que en el caso de lo que causa el riesgo de inundación en aspectos naturales, por ejemplo, lo que son las penetraciones marinas como los tsunamis, oleajes o mareas, pues en diferentes lugares, en este caso pues aquí en la costa, donde hay bastantes playas, lo que se está haciendo, se está mitigando es diferentes tipos de procesos para poder salvaguardar la vida de las personas o cualquier tipo de sucesos de esto. Se hacen diferentes tipos de procedimientos en los cuales hacen simulacros para tipos de tsunamis y todo este tipo de situaciones. Bueno, pues para poder ayudar a las personas y para que éstas sepan qué hacer en este tipo de situaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre la desertificación, a pesar de que ya se ha hablado de esta, se puede acotar de que pues este es un fenómeno resultante de las actividades humanas, por supuesto que sí. Aquí, gracias a la desertificación, pues aparecen diferentes condiciones climáticas que son muy parecidas al desierto, ya que favorecen a la degradación de la tierra y también producen las sequías. Estos procesos de desertificación, degradación de tierra y de sequías, que es conocido como DDTS, suponen un gran problema en lo que es entre los problemas ecológicos de Ecuador, ya que garantizan la soberanía y seguridad alimentaria, la pobreza entre todos. Disculpe, compañero Moreira, tiene abierto el micrófono. Ya, aparte de esto, también la desertificación es un factor que instiga lo que es la migración forzosa, ya que como dije antes también tiene que ver con el riesgo de inundación, porque muchas personas pues al haber desertificación tienen que emigrar, no pueden vivir en ese lugar. Imagínense personas que viven a base de lo que es la agricultura y la ganadería. Si presenta desertificación en el lugar donde viven, pues obviamente tienen que emigrar porque no pueden obtener nada de esa tierra. Lo mismo con las personas que por riesgo de inundación, pues si se inunda su hogar, pues tienen que retirarse de ese lugar, no pueden seguir viviendo ahí. Entonces de esta manera vemos cómo repercute en el ser humano no solamente en su salud, sino en todos los ámbitos. Estos problemas ecológicos no solamente generan pérdida de vidas humanas, sino también en todo lo material, ¿no? Supuestamente. Por último, puedo decir que el proyecto apoyo al Ecuador en el desarrollo del plan de acción nacional, alineado también con lo que es la estrategia decenal de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha con la desertificación y el proceso de reporte, pretende dar una respuesta a este problema, esperemos que sea pronto, para poder no hallar una solución, porque creo que a todos estos problemas ecológicos no simplemente hay que decir, wow, hallamos una solución y listo, se termina este problema, sino que simplemente tratar de hallar la manera y estrategias para que esto se reduzca, ¿no? Para poder poco a poco avanzar y disminuir este tipo de problemática. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, sobre pesca, pues puedo decir que no tengo casi nada que acotar porque exactamente la compañera Colamarco dijo lo que se tenía que escuchar sobre esto, que en la pesca de los pelágicos y desermales es muy importante. Sin embargo, la presión ejercida, pues, por el número elevado de los buques y la pesca ilegal, pues, estos aquí hacen elevar la captura en las pesquerías y suman la capacidad de renovación superan la capacidad de renovación de los recursos pesqueros, producen lo que es la reducción de las poblaciones de especies de peces, ¿no? Sin embargo, sí quisiera acotar sobre si por si acaso no se encuentran familiarizados con los temas o los términos de pelágicos y de demersales, pues pelágicos son animales que se encuentran, pues como puedo decir, en lugares un poco superficiales, que pueden ser de pesca rápida. Por ejemplo, pues el que está en la reducción de poblaciones de especies de peces, la sardina, el atún, las anchoas. Y los demersales, pues estos aquí son animales que se pescan, pero que ya están en aguas muy profundas o simplemente están en el océano. Solamente puedo acotar eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora sí, pasamos a los problemas ecológicos del mundo. ¿Se puede repetir un poquito sobre los problemas ecológicos del Ecuador? Pues porque el Ecuador pertenece al mundo y por lo tanto también comparte varios de los problemas. El mundo entero se encuentra en peligro por diversas amenazas que ponen en peligro no solo a los ecosistemas, sino también a los seres humanos.
es muy importante conocer estos problemas ecológicos ambientales, no solamente para las personas que forman parte de tantas organizaciones que ayudan a todo este tipo de problemas, sino también para una persona en su vida cotidiana, porque de esta manera el primer paso es concientizar su importancia, pero no solamente hay que quedarse en concientizar, porque una persona puede hacer conciencia y decir, wow, qué malo este problema ecológico afecta al mundo, afecta a mi país o afecta a mi entorno, y simplemente nos quedamos en ese pensamiento, sino que también se basa en reclamar y participar en acciones para la protección y recuperación de la naturaleza. No podemos decir, porque no somos personas tan importantes que pueden generar un gran cambio, de que, bueno, voy a terminar con la desertificación de un país, sino que simplemente podemos hacer un cambio pequeño, empezando con uno mismo, para poder motivar a las demás personas a también generar un pequeño cambio, que luego se puede volver un gran cambio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los principales problemas ecológicos y ambientales del mundo, que también puedo decir que no son los principales, hay muchísimos problemas en el mundo, incluso puedo decir de que no puedo hablar geográficamente de un lugar en específico, porque puede que un problema afecte a este lugar mucho más que a otro, pero sin embargo, pues aquí tenemos 8, pero son 10 en total de los que voy a hablar. Tenemos el cambio climático, la contaminación, deforestación, que nos damos cuenta de que también estamos hablando de eso en el Ecuador, la degradación del suelo o desertificación, la energía, escasez de agua, extinción de especies y pérdida de biodiversidad, la invasión y tráfico ilegal de especies, y pues también vamos a hablar un poco sobre los residuos y la sobrepesca, al igual que en el de Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se habló bastante del cambio climático, así que lo único que puedo acotar sobre esto es que el incremento desde el siglo XIX, por lo que son las emisiones de los efectos del gas invernadero en lo que es la atmósfera por las actividades humanas, provoca en la Tierra que sufra un cambio climático. Este problema ambiental causa impactos abrumadores sobre la naturaleza y los seres humanos. Cambios climáticos que hoy en día estamos viviendo. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿por qué no llegó tan rápido el invierno? ¿Por qué ahora está lloviendo tan fuerte? Y eso causa abrumación en las personas, ¿no? Tantas inundaciones, y eso asusta a la humanidad. Esto de aquí también fue subrayado porque es una cita por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC, que es un grupo internacional de científicos organizado por las Naciones Unidas para estudiar el problema. Este de aquí también se encuentra alineado con lo que es la OMS. Esto aquí fue dado en su reciente informe sobre lo que es el cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablamos de que el cambio climático causaba diferentes impactos abrumadores sobre la naturaleza y los seres humanos, según lo dijo la IPCC. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la contaminación, a pesar de que de aquí ya se habló un poco. Cuando hablamos de la contaminación podemos hablar de diferentes tipos de contaminación ambiental, de contaminación, contaminación ambiental estamos hablando generalmente, pero en este estaba la contaminación del aire, la contaminación del suelo, entre muchos otros temas más. En el caso de la contaminación ambiental, pues aquí provoca impactos abrumadores también en la naturaleza y en los seres humanos, al igual que cada uno de los problemas que afectan al mundo ecológicamente, y esto de aquí va globalizando a las personas, a los animales, es decir, a todos los seres vivos que lo complementan. También se puede decir de que la contaminación ambiental, al provocar impactos negativos en lo que son los ecosistemas, también generan diferentes tipos de enfermedades. De enfermedades que van a provocar alteraciones y de hecho van a reducir la esperanza de vida de millones de personas en todo el mundo por diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Los agentes contaminantes son muy diversos y cada vez causan más problemas en la salud, incluso antes de nacer. Este problema se puede ver en muchas personas que tienen embarazos riesgosos, porque imaginemos como por ejemplo, al ingerir agua contaminada, pues va a provocar que su hijo traiga una patología, ¿no? Que quizá no pueda ser atendida, incluso puede llevar a la pérdida de la vida de este ser. Esto aquí es señalado por la OMS y también por organismos de investigación internacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre la deforestación y degradación del suelo, que ya se habló de eso, pues simplemente puedo acotar de que pues, la deforestación ha disminuido bastante en los últimos años a nivel global. Sin embargo, continúa en un ritmo alarmante en muchos países. No puedo decir específicamente qué países, pero sí podemos generalizar a los continentes. Estos de aquí principalmente son Sudamérica y África. Sabemos que la deforestación es bastante alta en el Ecuador, pues ya sabemos que Sudamérica este es uno de los países más afectados, ¿no? En cadena creo que es uno de los principales, si no me equivoco. Esto de aquí es según lo dijo la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación.
Esto de aquí se debe principalmente en Sudamérica y en África debido a la insostenible agricultura que tiene y también a la explotación maderera intensiva, porque esto de aquí son las causas principales que provocan la deforestación en estos continentes. Y sobre la degradación del suelo, pues podemos decir de que las actividades humanas provocan fenómenos graves de degradación del suelo, como dice la diapositiva. Entre estos podemos destacar, porque es uno de los principales y de los que más se habla, la erosión, que siendo un problema que según expertos predicen, y de hecho se está viendo también, de que este de aquí se acelera en todos los continentes de la misma forma y en cada año. De hecho, cada año se pierde de 5 a 10 millones de hectáreas de tierra que sirve para cultivar, que es fértil, lo cual es un número bastante grande. Por ejemplo, en España, y no directamente Europa, uno de los problemas más importantes es este de aquí de la degradación del suelo, ya que este país se encuentra amenazado por diversos tipos de actividades conllevados con la agricultura intensiva, la construcción y de hecho también con la contaminación. Y esto de aquí pone generalmente mal al país en lo que es en la conservación de su suelo. ¿Sí, compañero regalado? Es que levantó la manito un compañero. No, disculpe, es que aplasté sin querer. Equivocó. Sí, me equivoqué, sí, disculpe. Disculpe, continúe compañera, disculpe. Sí, disculpe. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la energía y la escasez del agua, que también se habló de la escasez del agua, no recuerdo si se habló también de la energía. El consumo de la energía cada vez está más elevado a nivel mundial. De hecho, la continuidad de la utilización de los combustibles fósiles, que también generan energía, producen diversos tipos de impactos ambientales y estos aquí resultan en preocupantes desarrollos para el mismo desarrollo del ser humano para las próximas décadas. Podemos decir de que a día de hoy no tenemos ningún problema porque a fin de cuentas todavía podemos mejorar la situación, pero sin embargo no se hace nada para cambiarlo. Y esto de aquí pues no nos va a afectar a nosotros, sino que puede afectar a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. De hecho, el uso de energías renovables y el aumento de lo que es la eficiencia energética son algunas de las soluciones para combatir este problema. No es utilizado en todo el mundo, es verdad, pero algunos de estos ya están haciendo uso de este tipo de actividades para poder, en este caso, generar energía renovable y aumentar la eficiencia energética de forma natural. Y en lo que es la escasez de agua, pues ya lo dijo antes la compañera que hablamos de esto ya, el acceso de agua en unas mínimas condiciones de calidad y su escasez son cada vez más preocupantes, quizás no aquí en Ecuador porque nosotros pues gozamos de agua potable y podemos beberla el tiempo que queramos, pero sí en muchísimos países, especialmente en europeos y asiáticos, o sea, en estos continentes. De hecho, algunos expertos han incluido que este será un elemento muy valioso, decían, en el siglo XXI, que principalmente podía causar guerras y conflictos, basado en lo que vimos el parcial pasado, que se podía no llegar a una guerra por el petróleo, pero sí llegar a una guerra por el agua. De hecho, las Naciones Unidas declararon en 2013, que es el Año Internacional de la Cooperación de Esfera del Agua, para concientizar sobre la trascendencia y proteger y garantizar los recursos naturales. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es la extinción de especies y pérdida de biodiversidad y la invasión y tráfico ilegal de especies. Bueno, en lo que es la extinción de especies y pérdida de diversidad, AB es de extinción de especies, DC es de invasión y tráfico ilegal de especies. Los científicos alertan desde hace muchos años del aumento de especies en peligro de extinción y la pérdida de la biodiversidad. Esto de aquí ha estado evidenciado por diferentes organismos internacionales para que se pueda llevar al cambio y al cuidado de las especies, ¿no? Para que no se pierda la biodiversidad. Un ejemplo de esto puede ser la lista roja de la Unión Mundial de la Naturaleza. Aparte de eso, también la pérdida de la biodiversidad no solo causa daños en el ambiente, sino que poniéndonos ya a hablar un poco al nivel de la sociedad, causa muchísimo daño en la economía de los países, si no se mantiene una biodiversidad no solamente en las plantas, no solamente en los animales, sino también en las plantas. Esto ha sido recalcado por diferentes estudios, entre estos The Economy of Ecosystem of Biodiversity, si no me equivoco, que es TEEB. Y como siguiente, en lo que es la invasión de tráfico ilegal de especies, pues podemos decir de que principalmente lo que son, al hablar de invasión y tráfico ilegal de especies, podemos hablar de lo que son las especies invasoras.
La introducción de los seres vivos, que está fuera del área de la distribución natural, representado pues por diferentes tipos de organismos internacionales, este de aquí, de especies invasoras, este problema es una de las causas principales, de hecho es la segunda causa principal que amenaza la biodiversidad alrededor de todo el mundo tras la destrucción de los hábitats. Se le llama especies invasoras porque de algún modo cuando se destruye un hábitat tenemos que llevar esta especie a otra parte y esta especie se vuelve invasora, no llega a sobrevivir porque incluso los animales tienen, la ven como un invasor técnicamente y tienden a portarse agresivos con esta especie, o simplemente esta de aquí no se puede adaptar al hábitat y pues simplemente llega a fallecer. De hecho, el número de especies introducidas se ha incrementado de forma notable a nivel global en los últimos decenios. Y por otra parte, el contrabando de especies pone en peligro la supervivencia de cientos de especies amenazadas en todo el mundo y los ecosistemas de donde son arrebatados, que es lo que acabo de decir. Especies que tienen que ser trasladadas a otro lado simplemente no sobreviven. Por ejemplo, muchas especies que están aquí en las Islas Galápagos, que si son llevadas a otro lado simplemente no van a sobrevivir porque el hábitat pues es ese. Y pues no hay forma de que estas aquí puedan vivir en otra parte. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son los residuos. La generación mundial de basura, en lo que son las ciudades grandes, podríamos decir, va a ser el doble de lo que es actualmente en el año 2025. Ya, y va a ser el triple en el año 2100 aproximadamente. Esto de aquí es señalado por diferentes organizaciones, incluso por revistas, si nos ponemos a leer, que afirman que el contaminante ambiental más rápido en reproducirse, pues, son los residuos. Si estos residuos no se tratan de forma adecuada, en especial los más peligrosos, pueden provocar daños muy diversos en el medio ambiente y en los seres humanos. Sin embargo, pues tenemos a nuestro gran amigo el reciclaje, que además de paliar este problema, pues, tratar de reducirlo, evita el uso de nuevas materias primas y reduce así el impacto ambiental. Sin embargo, podemos decir de que muchas personas en el mundo no reciclan, no porque no pueden, sino porque no desean hacerlo, lamentablemente, y este es un gran problema, porque el cambio empieza en nosotros, y si las personas que somos los principales, quizás no los principales afectados en un principio, podemos llegar a ser los más afectados, porque simplemente nos basamos en estar en lo más alto de la cadena y pues no ponemos atención a lo que a veces está a nuestro alrededor o pasa en nuestro entorno. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último vamos a hablar sobre la sobrepesca. El 60% de lo que son las especies comerciales más importantes del mundo están siendo extra explotadas y agotadas, y tan solo el 25% de los recursos pesqueros actuales se consideran constantes. La sobrepesca afecta tanto a los grandes mares, a los océanos, como a los ríos y pone en peligro la supervivencia de diferentes recursos marinos. Entre estos podemos tener en cuenta la disponibilidad de una gran fuente de alimento en la población mundial. No solamente hablando de la sobrepesca, porque también quisiera ingresar el desechar los residuos en los mares también provoca la fuerte indisponibilidad de esta fuente de alimento a la población mundial, porque simplemente estamos contaminando los mares y pues llevamos a su fin a lo que es la vida de las especies de este ecosistema. Por último, la Unión Europea ha reformado su política pesquera común para proteger el medio marino mediante la pesca sostenible. Y de hecho este de aquí me llama la atención porque es basado en el proyecto que estamos realizando, que es la comercialización de las aletas de tiburones, y de hecho se ha realizado un gran cambio para poder sobrellevar el cuidado de este ecosistema, lo cual me pone muy feliz pues porque estamos realizando un pequeño cambio sobre esta situación. Sobre todo esto, en conclusión, podemos decir de que todos estos problemas afectan al ser humano de forma abrumadora, y quizá no nos damos cuenta porque quizá no nos afecta a nosotros personalmente, no en este momento, y quizá nunca nos afecte a nosotros mismos, pero sí puede afectar a alguien más en el futuro, está afectándolo ahora mismo, y lo más probable es que de hoy a mañana no se realice un cambio que pueda favorecer al mundo, pero esperemos que con el futuro sí logre llevarse esto. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, sí, muy buena exposición. Esas son las exposiciones que me llaman la atención y que me dejan satisfecha, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar haciendo las preguntas. Voy a empezar ahora por hoy día, de abajo hacia arriba. García Guerrero. Jair. Sí, dígame, doctora. Dígame, ¿no ya está en clase las preguntas?
Sí, claro. Ya, espere, que tenía anotada por aquí. ¿Sí se me escucha bien? Sí, por favor, no perdamos el tiempo, que ya son las... Ya, ¿qué tan importante es el problema de la destrucción de los paisajes en el Ecuador? Equipo a contestar, yo no tengo que nombrar, ¿sí? Sino que contesten. Chicos, si no van a contestar, a todo el equipo le pongo 0. A los 3. Disculpe, ¿qué dijo el compañero? No, no lo entendí la pregunta. ¿Qué tan importante es el problema de la destrucción de los paisajes en el Ecuador? Bueno, esa pregunta, o sea, es basada en la exposición de los compañeros, pero es muy importante, porque no solamente se basa, disculpe, déjame prender la cámara, no solamente se basa en la destrucción de un paisaje, que a simple vista pues es muy hermoso, ayuda a la biodiversidad del país, genera turismo y también genera economía, no bastante, sino que se basa en qué tiene este paisaje. Este paisaje no solamente está conformado por simplemente árboles que no sirven para nada, literalmente, sino que está conformado por vida. Árboles, animales que ayudan a sostener al mundo, ayudan a que este de aquí prevalezca y a que se reduzca la contaminación e incluso a que se reduzca lo que es el dióxido de carbono. Así que, pues, si hablas de importancia, compañero, es demasiado importante el hecho de que hay que evitar la destrucción de lo que son los paisajes naturales, principalmente los paisajes naturales. Moreira Adonis. ¿No está Adonis? Muñoz Zambrano, ya te doy la palabra, Gilbert. Muñoz Zambrano. Tampoco está. A ver, Gilbert, ahora. Ya, para el grupo, sería para el Encienda la cámara, Gilbert, por favor. para el grupo 8, sería esta la siguiente pregunta. Como tal, ¿cómo podemos aportar al cuidado y la conservación del agua? Que creo que es uno de los temas muy importantes hoy en día, ¿no? Para una recomendación que ellos nos digan o algo por el estilo. Gilbert, antes que te den la respuesta, ¿en qué equipo estás? Yo estoy en el equipo 3, doctora. Ya. Sí. Tu pregunta fue, ¿cómo se podría...? Yo puedo responder esa pregunta, doctora. Bueno. A ver, ya. Podemos empezar a usar de manera adecuada el agua. Y esto es que cuando ya dejemos de usarla, cerrar bien la llave. También podemos no verter al drenaje sanitario, al drenaje sanitario, solventes, productos químicos, aceites comestibles y otros líquidos que sean corrosivos, como para evitar tapar la cañería y todas esas cosas. Y también podemos aplicar la cultura de la responsabilidad socio-medioambiental, que estas son acciones y estrategias de parte de empresas que usan en sus actividades comerciales con el objetivo de la preservación del medio ambiente. Gilbert, por favor, cuando ustedes respondan, tienen que preguntarle si está satisfecho con la respuesta que ustedes han dado, ¿sí? ¿Está satisfecho, compañero Gilbert, con mi respuesta? Sí, correcto. Muchas gracias, compañeras amigas, por su respuesta. Excelente. Ya, también si alguien que no es del equipo quiere agregar algo, también lo puede hacer, pero ordenadamente, ¿sí? Leonardo Albia. Tienes alzada la manito. ¿Qué equipo? Equipo 3, doctor. ¿Ya? Bueno, con respecto al tema de los aerosoles que son tóxicos para el ser humano, quería preguntar en qué afecta el aumento de la concentración de nitrógeno en el ser humano al respirar a las altas concentraciones de nitrógeno. Equipo. Mi equipo 3. No, usted sí es del equipo 3, los equipos. Chicos, por favor, esto no me gusta. Ustedes tienen que estar atentos a las preguntas, ¿no? Si no, yo voy a cancelo la clase, a todo el mundo le pongo 10 y al equipo le pongo 0. Yo puedo responder. A ver, Jair, ¿en qué equipo estás? En el 11.
pregunta, el primero. Bueno, lo que mencionaba el compañero, pues bueno, respirar altos niveles de estos del óxido de nitrógeno puede rápidamente repercutir en quemaduras, en espasmos, en dilataciones, más que todo en lo que son tejidos del sistema respiratorio. Y esto puede, pues obviamente, producir problemas por acumulación, no solamente de estos problemas ya mencionados, sino por el líquido que pueda también afectar y obviamente la reducción de la fisiología del sistema respiratorio y inducir una muerte por aquellos problemas producidos por esos altos niveles. ¿Está de acuerdo con la respuesta? Sí, compañero, muchas gracias. Ya, Excelente. antes de que hagan la otra pregunta, por favor, voy a dejar claro. Si hacen la pregunta y ningún equipo contesta, automáticamente les pongo 0 a los equipos, excepto a las compañeras que han contestado ya las preguntas, y yo cancelo la clase. ¿Sí? Alcibar Ángel, su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, bien, mi pregunta puede ser para cualquier persona. Quería ver qué opinaban sobre pesca en Ecuador, además de